content, marketing, UX, más o menos para que esta gente linda de aquí sepa más o menos con quién estamos hablando. ¿Sí? ¿Toda esta gente? ¿Sí? Sí, por sectores. Vale, vamos jugando. Gente de diseño. Bien. ¿Sí? Gente de devs. ¿Tenemos algunos devs en la casa? Bien, tenemos un dev. Gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿No? O sea, tenemos básicamente devs, gente de contenido. ¿Allá qué tenemos? Tenemos una bióloga. Muy guay, gracias por venir. Vale. Pues bueno, estamos listos. Primero que nada, bienvenido a todo el mundo. Gracias por venir, gracias por venir a pasar esta tarde con nosotros. ¿Podemos bajar un poco la música, por favor? Sí, claro. Vale. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que lo que empezó como un pequeñito grupo en Slack hace unos 8 meses, que se convirtió en unas casuales cervezas un miércoles por la tarde, porque todas las buenas historias empiezan con cerveza, que a día de hoy es una comunidad de alrededor de 50 UX Writers entre Madrid y Barcelona, el día de hoy iba a tener su primer meetup? ¿Sí? Es genial ver tantas caras conocidas y además también tantas personas por conocer. Significa que está este interés, ¿no? Primero que nada, nosotros somos un pequeño grupo que se llama UX Writers España, que lo que queremos hacer es dar a conocer qué hacen los UX. Es la pregunta que todo el mundo nos hace siempre. Queremos que la gente entienda qué hacemos, cómo podemos ayudar a la experiencia de usuario, y sobre todo, que es un poco ahí la tercera, es cómo podemos convencer a las organizaciones de diseño, a los equipos de diseño, que integren este perfil en sus procesos de diseño. ¿Vale? Otra cosa que también nos queremos comentar es que tenemos un compromiso de dar voz a la diversidad. Con ello queremos decir que cada vez que tengamos un evento, queremos asegurarnos que la gente que esté aquí al frente sea lo más diversa posible para que todos tengamos una oportunidad de escuchar distintas voces. ¿Vale? Bueno, vamos dando ahora las gracias a Trovit por recibirnos en su casa, por favor. Han sido súper amables de tenernos cervezas y de cómodas. También, por favor, otra ronda de aplausos a toda la gente que nos ha ayudado a que esto sea realidad. Parece fácil organizar, pero parece que no lo es tanto, nos damos cuenta. Y finalmente también dar las gracias a IDF Barcelona por la confianza de echarnos una mano a organizar nuestro primer meetup. Y ahora os dejaré con Esther, os hablará un poquitín sobre IDF. Todo yo. Gracias, Mario. Todo yo. Gracias, Mario. Muy contenta de ver nacer este nuevo grupo de UX Writing y del que también son miembros, algunos miembros de IDF Barcelona. IDF Barcelona es el grupo local de Interaction Design Foundation, una plataforma educativa sin ánimo de lucro que nació en Dinamarca en 2005 y está ya en todo el mundo. Hay varios grupos, 465 grupos en 92 países y no sé si lo habréis conocido ya, este grupo, esta plataforma educativa tiene la filosofía de ofrecer educación de alta calidad y expandir lo que es conocimientos del UX a todo el mundo que esté interesado. Y estamos muy contentos ya de que el grupo de IDF Barcelona esté ya en número 1 en España y somos ya en número 3 entre todas las comunidades de Europa. Así que ya somos 200 miembros y si queréis conocer más
Podéis encontrar más información en interactiondesign.org. Y bueno, quería saber también, ¿cuántos somos aquí de IDF ahora mismo? Muy bien, somos como 14, ¿no? Bueno, pues muy bien, espero que tengáis la ocasión de conocer IDF y nada más. Muchas gracias y mucha suerte. Hola, ¿sí? ¿Qué es esto? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, os explico un poco de qué va esto. Porque estamos aquí todos sentados viendo para acá y tenemos 4 personas sentadas, pues vamos viendo de qué va esto. Muy fácil, esto es una conversación, ¿vale? Tenemos aquí un grupo de panelistas que durante 10 minutos os van a explicar cuáles han sido sus experiencias del UX Writing. Os compartirán también algunos case studies, algunos proyectos en los que han trabajado, en los cuales el UX Writing haya dado ese beneficio extra a la experiencia de usuario. Y tercero, compartirán algunos tips para la gente que esté interesada en entrar en este club del UX Writing. ¿Vale? ¿Todo claro? Vale. Por favor, preguntas, porque ahora mismo nadie tiene, pero habrá. Las guardamos para el final. ¿Sí? Súper. Vale, pues vamos empezando. Empezamos con Elena. Hola, Elena. Hola. ¡Ay, Dios! ¡Cuánto aplauso! Al final esto va a ser un aplausoma, pero esto es más popular, ¿eh? Venga, Elena Feliu, ella es Content Strategist en Do It Studio. Y Elena hoy viene muy bien acompañada, porque tiene a su pequeña aprendiz de UX Writer, que va a estar atenta tomando notas. Así que te escuchamos, Elena, adelante. Vale. Hola Mario, gracias por la presentación, gracias a todos por venir, bla bla. Bueno, la primera pregunta un poco que nos habían planteado hoy era ¿cómo llegaste a ser UX Writer? Yo hace 14 años que me dedico al contenido o al copy, siempre me he llamado copy. Si quería parecer un poco más profesional decía copywriter, pero en realidad era copy de toda la vida. Y hace un tiempo supe que era UX Writer y fue como maravilloso. O sea, en plan, me siento mucho más profesional, más guapa, más lista. Como, ¿sabes, mamá? Me dedico a esto. Entonces, ahí sí que nos dio un caché. Y así me di cuenta que lo era. Pero bueno, hace por ejemplo 7 años entré a trabajar en PayPal y en PayPal nos dividían como Content Marketing, Content Manager Marketing o Content Product y ya está. O sea, la diferencia era si eras pre-login o post-login y así nos diferenciábamos. Y la verdad es que todos estábamos relacionados con la usabilidad. Yo soy muy pro que si no hay usabilidad, si no miras para el usuario, no estás haciendo un buen trabajo. Sí es verdad que depende mucho de los recursos que tengas, si puedes hacer test, si el cliente te lo permite, todo esto, pero si no miras hacia el usuario, seas copy, UX writer, content, poco te va a salir, pero bueno. Luego mi evolución natural fue centrarme un poco más hacia una visión como más holística. De ahí de Content Strategies, un poco el pensar, bueno, pues qué plataformas tengo que mirar para el usuario, quién es mi usuario, qué le tengo que decir, cuál es el mensaje, ¿no? Y de ahí como que evolucionó más a Content Strategy. Me puse este nombre, pero de verdad seguía siendo copy. Y bueno, ese es un poco lo que a mí más me interesó. Pero bueno, en el fondo también son tareas que hace lo que se llama UX Writer. Siempre he creado contenido, bueno, accionable, funcional, hacia el usuario, más largo, más corto, post, banners, landings, emails, web, bots, cajeros, ahora estamos haciendo, o sea, cualquier tipo de contenido, y en todos hemos pensado en siempre crear conversaciones y llegar al usuario para poderle dar respuesta a lo que estaba buscando, ya sea vender algo o ya sea una acción. Da igual, o sea, en el fondo lo que queríamos era llegar al usuario. De todas formas, me siento muy cómoda con este concepto de UX Writer, creo que el sector ha evolucionado mucho. En los últimos, desde que empecé, o sea, hace 14 años, pocos iguales, era impensable un evento como el de hoy. Grandes profesionales aquí al lado, o sea,
creo que no, en serio, ha evolucionado mucho esto. O sea, hacer una B era realmente, en plan, has hecho una B, ¿y cómo ha sido? ¿Te he hecho daño? O sea, tenía este rollo, ¿no? Ahora, en cambio, más o menos se hacen bastantes ABs, se hacen documentos de voice and tone, debería ser algo normal, espero que sea algo normal para todos. Y antes, por ejemplo, hubo un copy que se inventó lo de la frase del contenido es del rey, supongo que se decía mucho camisetas, no, el contenido es el rey, que era un poco para darnos un poco más de caché, no cuajó, chicos, lo del contenido es el rey, no se contrataban copies igualmente, y parece que ahora sí, mucho más, o sea, que hemos ido evolucionando en este sentido. Creo que sí que hay dos grandes diferencias, para mí no es tanto entre copy y UX Writer, se trata en content creation y luego UX copy o UX Writer, que sería contenido para ser leído y contenido accionable, para mí esto es como la gran diferencia. A mí me gusta hacer las dos cosas, mira, soy así de viciosa, pero para mí esta sería la gran diferencia. Y nada, luego la segunda pregunta que nos hacían hoy, que nos planteaban, eran ejemplos. No sé cómo voy a decir, es que esto de no tener slides como que me pierdo en mis palabras, vale. Bueno, yo creo que no puedo hablar mucho de proyectos en general, en concreto, por temas de confidencialidad. Somos gente muy profesional en Duit, pero aquí hay unas chicas que lo saben. Pero bueno, básicamente cuando hemos aplicado esto ha sido cuando hemos intentado hacer el contenido lo más objetivo posible. O sea, esa es nuestra premisa al menos, ¿no? No se trata que alguien pueda venir y hablar, a mí me gustaba esto, a mí esta frase no me gusta. Hay un tono en voice que lo justifica. Para eso... hemos hecho un test, colega. Eso es la clave. Y ahí es cuando empiezas a ser UX Writer, ¿no? O lo que quieras saber. O sea, cuando pasa de una subjetivo de, hoy estaba súper inspirada y he escrito esto. No, me da igual que estés inspirada o no. Porque no vas a poder estar cada día inspirado. En la ducha he pensado el tagline perfecto. No, da igual. O sea, el tema es entender a tu usuario, entender qué quiere, qué voz habla, qué lenguaje tiene. Entonces, a partir de ahí te va a salir el copy perfecto, porque va a ser un copy usable y objetivo, que no va a poder venir el cliente a rebatírtelo, ¿no? Porque, no, coño, por coherencia ponemos todos los botones en infinitivo, me lo invento. O siempre hacemos los links que tengan una ventaja. O siempre hacemos que los anunciados inviten a la acción. Pequeñas cosas de copy. Pero damos un motivo y creamos una coherencia, que sea todo consistente, y ahí es donde realmente se aplica. Luego también pues, se hacen workshops o haces car sortings, cosas así como más, que ponen más en general. Y esto, bueno, son pequeñas herramientas para ir hacia la objetividad. Eso un poco es nuestra filosofía siempre. Por ejemplo, también otras técnicas que han ayudado más hacia lo que es el content creation, cuando haces co-creación con usuarios o cosas así, esto ya es la bomba, o sea, es como una fiesta para un copy. De ahí salen muchas ideas, entiendes qué realmente quiere el usuario, qué lenguaje habla. Entonces, bueno, todo esto es donde nos ha servido mucho. Algunos clientes así que no se podrían decir, pero los digo, pues yo qué sé. En la Caixa, por ejemplo, estamos haciendo muchas cosas, estamos haciendo hasta los cajeros y mola mucho los cajeros porque es como el típico soporte que no pensabas que podrías hacer y mira mamá, he cambiado reintegro. Ya no se dice reintegro, se dice sacar dinero. O ya, gracias. Pequeña victoria del copy. Bueno, en Alfa Telefónica estamos creando un montón de contenido y hacemos cada semana test con usuarios y validamos las cosas y mola, porque ya no es, yo creo que va a ser esto. Y hay muchas sorpresas porque te das cuenta que tu intención, bueno, al menos mi intuición, y mira que soy madre, pero mi intuición es una mierda. O sea, yo pensaba que esto molaría mucho y pues no les interesa este tipo de cosas. Y bueno, realmente cuanto más aplico, cuanto más testeo, cuanto más experimento, me doy cuenta que más necesario es. O sea, que mi intuición era más equivocada o no, a veces acierto, pero bueno, que hay que hacerlo.
Y bueno, luego la tercera... Vale. Ok. Voy rápido. La tercera pregunta, que es tips para quien quiere comenzar a ser UX Writer. Bueno, pues básicamente leer y testear. O sea, basta de ser poetas trasnochados, creativos, de yo quería ser escritor y mira, esto me da dinero. No. O sea, en el fondo es ir más hacia científico que hacia artista. Sí, está bien que seáis artistas. O sea, todos hemos pasado por ello, ¿vale? De, no, yo quiero escribir. Es más técnico que artístico. Y de hecho hoy me pedían un consejo en Telefónica de, ¿y esto cómo te haces para que tener siempre inspiración? Y es, no, es que esto es curro, tía. O sea, en el fondo es mirar, leer, saber las técnicas y leer un montón. O sea, en internet hay 1000 cosas, hay 1000 libros, 1000 cursos y para mí ese sería el camino. Y ya está. Gracias. Gracias, Elena. Bueno, hola Sergio. Hola a todos. Él es Sergio Valero. Él es el Lead UX Writer en Doctoralia. Y a Sergio... No, espera. Ayudadme. Todos listos, ¿eh? ¡Venga! La parte de cantar no va a llegar. Sergio dice que le gusta escribir con música épica. Más épico que eso, tío, yo no sé qué lo vas a hacer. Totalmente. Adelante. Pues tomo testigo de Elena y además literalmente, porque yo cuando empecé en los bonos de copywriter, mi vida era pues hacer cosas bonitas, en plan textos maravillosos que llegan al usuario y que vendan básicamente. Entonces un buen día me dijeron, oye, hay una oferta de product writer en Doctoralia. Yo pensé, bueno, yo creo que no tengo puta idea para hacerlo, pero vamos a probar y a ver qué tal. Y efectivamente, o sea, Elena se había ido allí justo hacía un mes, así que entré allí y el listón estaba muy alto, lo cual es de agradecer porque te obliga a tener una exigencia brutal. Y entonces descubrí, yo pensé, bueno, sí, yo sé escribir, pero sé escribir un poco para mí mismo, o sea, es decir, a mí me gusta seducirme a mí, pero no sé qué pedazo de texto he hecho, que está muy bien, pero así no se llega a ser writer. Entonces llega un punto que dices, vale, he aprendido a hacer textos que enganchen, entonces viene, por ejemplo, un UX y te dice, oye, quiero hacer este mensaje de error, y quiero decir que la autenticación no ha funcionado. Y tú dices, bueno, pues ya se entiende así, ¿no? Pues no, claro. Si vienes del mundo digital, seguramente, pues sí, pero hay que dárselo todo mascado al usuario, es decir, el UX Writer, al final, lo que añade es al principio de todo la palabra UX, que es decir, la experiencia del usuario. Es tan sencillo como eso, en realidad. Es decir, no tiene sentido que escribamos si no lo va a entender. Voy a hacer un poco mi historia sin el punto porque me traigo los post-it y vamos, paso de ello. El resumen es en plan, cuando escribes para un usuario, tienes que pensar en 3 cosas. Ser claro, ser conciso y ser útil. Esto lo leeréis un montón de veces en todas las guías de internet sobre UX Writing. Al final es muy evidente, pero ¿qué consiste? En plan, error de autenticación. Pues mi madre no lo va a entender, sinceramente. Ser claro es decirle, has introducido mal la contraseña, por ejemplo. Entonces, vale, tengo un texto que se entiende, perfecto. Pues demos el siguiente paso y digamos, contraseña incorrecta. Vale, más corto, me cabe en la pantalla, perfecto, y ahorramos espacio. Pero lo que lo cambia todo es ser útil, es decir, esto es un poco intermedio entre UX Design y UX Writer, pero la clave no está en decir que está mal una cosa, sino en cómo ayudar a que no esté mal. O sea, primero, esto no se puede evitar, es un error, si lo han introducido mal está mal, pero es decirle, vale, lo has hecho mal, te doy 2 opciones, o volverlo a intentar, o recuperar tu password. O sea, no me vale poner un OK. O sea, UX Writer es lo que decía Elena, es decir, la parte artística está bien, pero te conviertes un poco en matemático de las palabras, si me lo permitís. Es decir, ¿qué tengo que hacer para que el usuario lo pueda hacer todo bien? Cuando te pidan una frase, si queréis ser UX Writers, en verdad es pensar, ¿yo qué querría leer? Más que yo qué querría escribir. Entonces lees eso y dices, pues oye, estupendo. Pues bueno, básicamente es un plan, pensar cómo ayudarle. Os pasará muchas veces, os dirán, oye, quiero pensar una pantalla para tal feature, no sé qué. Mira, un ejemplo típico, en plan de, típicamente te registras, visitas una web y te sale un pop-up que te dice, suscríbete a la newsletter de esta maravillosa página. Y el botón te dice, quiero recibir mensajes y ser el más guapo de España. Y abajo te dice, no, quiero ser un loser toda mi vida. O sea, esto pasa, es muy fuerte.
O sea, ¿esto lo ha escrito un UX-writer? Pues ojalá no. Pero esto lo ha escrito seguramente alguien al que le han dicho, oye, quiero que no cierren esta ventana y que le den al botón. Oye, pues no. Es decir, esta persona no lo vas a convencer así a base de golpes. Si no tiene que ocurrir, que no ocurra. Ya volverá más adelante su usuario. O sea, es pensar en él y ya está. Ahí cuando me dicen, ¿en qué consiste ser un UX-writer? Bueno, a mi madre, por ejemplo, digo, consiste en... Digo, piensa en el Windows, por ejemplo. Imagínate que yo he escrito el botón apagar, reiniciar y suspender. Pues viene a ser un poco eso. Mi madre dice, bueno, no lo entiendo, pero... Mi madre me decía, pero tú no eres informático. Y decía, mamá, no. Trabajo con un ordenador, pero ya está. Bueno, decía Elena también, en plan, de cómo podemos buscar información. En Internet ahora mismo lo tenéis todo. Hace unos años, no hace tantos, 3 o 4 años, era imposible encontrar... O sea, porque lo recuerdo, pensaba, vale, acabo de empezar, ¿cómo hago un mensaje de error? ¿Cómo hago una pantalla funcional? Pues no tenía ni idea y no sabía cómo buscarlo, además, era como, pues ¿qué cojones hago? Por suerte rascas, empiezan a salir artículos de, pues eso, de microcopy, el término que sale, ¿no? Que dices, ¿y esto qué es? Y sí, pues o sea, es una cosa que existe y ya no puedes buscarla. De hecho está, pues quien era Difrag, por ejemplo, luego pasaremos por el canal algunos enlaces, ha escrito un libro del arte del microcopy. O tenéis a Sara Richards, yo qué sé, luego lo pasaremos por el canal. Cursos, por ejemplo, o sea, hay muy pocos. Bueno, aprovecho la ocasión para decir que en un mes habrá un curso online. Me he venido a hablar de mi libro. pero ¿qué es lo bueno? Que da igual, o sea, que no lo haga nadie. Lo importante es esto, es decir, ¿queréis ser writers? ¿Queréis dedicaros a esto? Esto es lo importante, es decir, empezar por venir a meetups, empezar por participar, de hecho, o sea, todos tenemos algo que decir. O sea, estoy yo aquí y no va a estar hablando de cualquier cosa. Paso ahora, ¿tengo tiempo? Paso ahora a los ejemplos nos comentaba, de cosas que han marcado un poco antes y un después en tu vida como UX writer, ¿no? O sea, yo cuando entré, la primera tarea que me ofrecieron, un poco que me endosaron, es de, vale, tenemos un botón que convierte pero no demasiado. Y queremos, pues bueno, pues como escribes bien, pues algo bonito, ¿no? Bueno, vale. Entonces, yo lo vi y pensaba que está bien, quiero decir, el botón era comprar. Era para que los doctores pudiesen comprar, coño. Es decir, entonces, no sé, convertía lo que fuese y me dijeron, no, es que queremos que convierta mucho más. Entonces empecé a leer y di en la clave, es decir, cuando hagáis un botón, pensad siempre en cuál es el siguiente paso y dónde vienen. Es decir, de nada sirve que te muestren una pantalla y te digan, quiero que pase esto, si no sabes dónde viene ni dónde vas, es como decir, es absurdo. Entonces, vale, ¿de dónde venía? Pues de una landing, o sea que está motivado y seguramente quiere comprar. ¿Y dónde va después? Va a comprar, es decir, cuando apriete el botón, le saldrá una tarjeta. No, vienen 7 pasos más. Bueno, pues quizá comprar no va a comprar. Pues el botón era elegir plan premium y ya está, quiero decir. Luego habrá otro, o sea, otro paso. Al final es pensar, ¿qué ocurre cuando haga esto? Que es el microcopy. De hecho, es decir, el microcopy lo que es, en resumen, eso, o sea, la interacción que rodea a un usuario a la hora de utilizar un producto y es la motivación previa, guiarle a la hora de hacer esa experiencia, que puede ser comprar o puede ser usar tu software. Y luego lo importante también es darle feedback, es decir, a nosotros los humanos, esto es curioso, pero cuando usas una pantalla, en el fondo esperas que sea un humano que te contesta. Es absurdo porque sabemos que es un trozo de metal, pero llevamos miles de años interactuando con cosas que nos contestan. Entonces, si lo que tienes delante no te contesta, no sabes ni siquiera si lo has hecho bien o mal. O sea, si aprietas un botón y no tienes un feedback de compra realizada correctamente o lo que sea, inconscientemente piensas, ¿y si se ha caído internet mientras hacía esto y por eso no recibo el mensaje? Es un poco eso. Y otro ejemplo, que más que cambiar yo a los usuarios me cambió un poco a mí, al final es un poco una mezcla de eso. ¿Es UX Design o es UX Writer? Pero para mí vino un usuario, un doctor a la oficina y le enseñamos unos textos que yo pensaba que eran pues, maravillosos, claro. Y el señor a los 7 segundos vio un titular que ponía algo así como impulse su habilidad y mejore su posicionamiento, no sé, y mejore su perfil. Se quitó las gafas y dijo, ¿qué es mejorar la visibilidad? Voy a ver mejor. Pensé, bueno, o sea, anulemos ya este test porque... Y pensé, a ver, seguramente pobre señor es un poco cazurro. Pero ojo, o sea, tiene razón, es decir, no decido yo quién es cazurro. Yo estoy aquí para ayudar al usuario. Si un 10% no lo entienden, el que fracasa aquí soy yo, no el usuario. Y fracasa mi empresa y fracasamos todos. Vale. Tips, o sea, al final tips rápidos. Yo os diría
que uno de los grandes tips es hacer preguntas. Quiero decir, cuando te dicen, hacemos el ejemplo, por ejemplo, del error de contraseña incorrecta. Viene un developer y te dice, oye, necesito un problema de autenticación. Vale, pero ¿cuál ha sido el problema? Pues que ha introducido mal los datos. Vale, ¿qué datos son los que ha introducido mal? La contraseña. Vale. La contraseña puede ser también que sea el nombre de usuario o el email. No pueden ser las dos cosas. Vale, pues ya está. O sea, hemos partido de datos introducidos correctamente a saber qué es lo que ha introducido mal y por qué en el fondo. Pues ahora ya puedo escribir un texto que le ayude. No es lo mismo decir error de autenticación, aparte del proceso que hemos hecho, que decir has hecho mal, o sea, has introducido mal el email o la contraseña, por favor, voy a intentarlo. Y si me dijeseis hacer un resumen rápido es eso, sed claros, sed concisos y sed útiles. Y sobre todo pensad que sois un poco los superhéroes de los usuarios. Si no pensáis vosotros en ellos, nadie va a pensar. Ya está. Gracias. Hola, Sara. Hola. Ella es Sara Pérez. Ella es UX Writer en Mango. Y Sara siempre dice... Que me encanta terminar las frases de la gente. Así soy, eso dicen. Bueno, yo soy Sara, como ha dicho, y trabajo en Mango. Mi experiencia empezó en tienda y bueno, por ahí voy a empezar, ¿no? Cómo pasé de trabajar en tienda a diseñar experiencias como UX Writer en la web de Mango. Entonces, bueno, yo empecé, como he dicho, en la tienda de Mango, estuve un año trabajando allí y acabé en online, en la página web. Y bueno, me llamaron para el equipo de Customer Experience. En ese momento era UX y Content. Y yo en ese momento, Google, ¿qué es UX? ¿Qué es esto de UX? ¿No? Al final iba a ir a un equipo que no sabía ni lo que era. Pero me dijeron, oye, tu perfil de periodista, sí, encaja, digital, vale, bien. Pues para adelante, ¿no? Voy a ver qué pasa. Y bueno, una vez allí empecé haciendo email marketing, promociones y la parte de la web de la ayuda. Entonces, en una parte más promocional, operacional, hablaba de envíos, devoluciones, y ayudaba al cliente en esa parte, ¿no? Entonces es cuando empecé a conectar y empecé a decir, ostras, pues sí que tiene que ver, ¿no? La experiencia que hay en tienda y la experiencia online, sí que tiene una conexión. Entonces empecé a entender esa conexión del cliente y de nuestro cliente, de que no es solo online ni que es solo en tienda. Tuve mucha suerte, la verdad, de haber estado un año en tienda y haber llegado justo al equipo que llegué. Y hablando del equipo, Customer Experience, tuve mucha suerte de la persona que lo lideraba tener ese perfil que tenía, que era doble de copy en ese momento, como nos llamaban, copy, como ha dicho Elena, copy y UX designer. Entonces, al tener ella esa visión, es lo que hizo, ¿no? Un equipo con esos dos perfiles. Al principio éramos 4. Éramos 2 perfiles de content en ese momento y 2 UX designer, ella entre uno de ellos. Y bueno, poco a poco, y de forma muy, muy natural, fuimos viendo cómo ese diseño de experiencias es mucho, mucho más complejo de lo que en un principio pensaba, ¿no? Y al final, pues proyecto a proyecto y pasito a pasito, ¿no? Fuimos ganando esa confianza y fuimos viendo que unidos, esa visión que tenía la responsable y que fuimos teniendo todos y que fuimos ganando, la fuimos trasladando a online, a Mango, y eso es lo que creemos, ¿no? En esa unión, porque vemos que el producto y que el valor del producto es mucho, mucho más potente. Y bueno, así empezó hace 3 años y medio, poco a poco, ¿no? Al final ahora somos 12 que estamos relacionados con UX y lo que me hizo creer y a lo que va mis tips es en eso, en esa unión. En un principio fue una dupla entre UX designer y copy en ese momento, ¿no? Y poco a poco nos fuimos dando cuenta cómo de manera conjunta creamos una experiencia mucho más potente, ¿no? Entonces apostamos por ello y vimos que había una tercera pata, que es de la que habla Elena también, que es Researcher.
Entonces, esto es en lo que confiamos ahora y en lo que nuestro equipo apuesta, ¿no? Por esta visión y por este proceso de diseño en el que nos meta desde el principio, como decía Sergio, es súper importante, y ahí va mi tip, ¿no? Estar desde el principio. Es súper importante en un proceso de diseño, en un producto, cuando haya un problema, estar desde el principio. O entiendes qué pasa, o entiendes por qué, o no va a salir bien. Si estamos desde el principio con el UX Designer de la mano, va a ser mucho mejor, y con el Researcher. Al final, hemos hecho un montón de proyectos, ¿no? en lo que llevo en Mango, y se ha visto porque ha habido, pues bueno, estábamos con otros proyectos y nos ha llegado más tarde o lo que sea, y no tiene el mismo valor y no aporta tanto al usuario, y lo vemos porque no tiene tanta fuerza el producto en ese momento. Y bueno, como he dicho, ¿no? que siempre intentéis estar desde el principio, que entendáis perfectamente todo, desde el principio hasta el final, que somos diseñadores, que no somos copies, que nos quitemos ese lastre, ¿no? Que al final si aceptamos rellenar huecos vacíos y rellenar huecos en blanco, no estamos tirando piedras sobre nuestro tejado, seguro. O sea, mi tip seguro es que vayáis desde el principio de la mano del UX Designer y que apostéis por eso, y que nos quitemos esto de copy, y que somos UX Writer o diseñadores de contenido, pero diseñamos la experiencia conjunta. Y bueno, ejemplos de Mango sí que os puedo dar alguno. Y yo me acordé de la parte que es más reciente, el header de mobile, la parte de arriba de mobile, los accesos que tenemos, los accesos directos. Hicimos una B con copy y sin copy. Y bueno, os digo un poco datos, ¿no? El más guay fue que dobló los registros, el de copy, ¿no? El poner solo la palabra favoritos, mi cuenta, iniciar sesión en este caso, ¿no? Hizo que doblasen los registros en mobile. Eso fue como súper guay. Luego aumentó todos los accesos, aumentó un 37% mi cuenta, el acceso a mi cuenta, un 28% favoritos. Bueno, pues vimos como una palabrita así, ¿no? El microcopy ese que parece que no hace nada, hizo mucho y incrementa bastante. Luego otro cambio fue la sección de pedidos en ese momento, cuando pasó a mis compras. Siempre me lo dice mi compañera analítica, ¿no? Que es como que fue súper fuerte, porque fue una tontería, es cambiar pedidos a mis compras. Pues esa tontería hizo que aumentase un 33% el número de clics y acceso a mis compras, ¿no? Les parecen cosas pequeñas, pero al final no son tan pequeñas, y vosotros lo sabréis. Y luego un dato que me gusta mucho siempre decir es un dato cualitativo que sacamos de un test de usuario. Hicimos la sección de favoritos ahora, nueva, y el primer test que hicimos antes se llamaba wishlist. Pues 5 de 5 usuarios, no me pongas palabras en inglés, o sea, favoritos, los 5. Entonces esto, en todos los test de usuarios siempre nos repiten, inglés no tal, es que lo evitan, o sea, lo saltan directamente, ¿no? En páginas en castellano no pongamos cosas en inglés, y os lo digo yo que trabajo en Mango, que en moda es complicado, que si blazer, que si es complicado, pero intentemos hacer por lo menos la experiencia lo más fácil posible, y bueno, ya está. Ahora también os dejamos con Marcus Play. Él es UX Writing Lead y Digital Marketing Specialist en OpenTrends. Y algo que no sabíamos de Marco, o algunos sí lo habéis visto antes, es que a la fecha no ha sido capaz de explicarle a su madre a qué demonios se dedica. Veamos si nosotros podemos entenderlo un poco mejor. Gracias. Primero de todo, estamos desbordados con la gente que hay. Y entre otras cosas porque yo veo caras de gente que sabe mucho más que yo en ciertas cosas, e intentaré aportar algo para vosotros si os queda algo sensacional. Explicaré un poco mi historia, que es un poco triste. Ya os voy poniendo en contexto. Si alguien quiera irse, que se vaya, que a lo mejor acabaremos llorando. Yo soy periodista. Y hace... Hostia, parece un testimonial chungo, ¿no? Sí. Empecé como periodista, trabajé 7 años en radio
y iba mezclando como freelance a prensa y otros medios. Hay más periodistas en la sala. Y hubo un ERE en Catalunya Radio, que es donde estaba, de un día para otro un correo, no vas a continuar con nosotros. De golpe me quedé totalmente perdido, no sabía qué hacer. Me decidí estudiar comunicación digital por estudiar algo en ese momento. Y casualidades de la vida, salió un proyecto interesante a nivel editorial, nada relevante, murió, es un fracaso anunciado. Y después tuve también la gran suerte de entrar en una agencia de branding. Esto quizás es el momento en que cambió mi perspectiva de ver cómo se escribía el contenido. Como periodista tenemos la misión de explicar hechos de la manera más objetiva posible. Es mentira, no podemos hacerlo. O sea, cualquier cosa que pase por los ojos de una persona ya es subjetiva, ¿no? Pero ahí sí que descubrí que se puede escribir contenido dirigido a las personas con una finalidad, en algunos casos lógica, en otros menos lógica, pero que estamos intentando vender un producto, haciendo marketing, haciendo branding. Una vez ahí empecé a escribir contenidos para algunas marcas en aplicaciones, en webs, y entonces nadie había oído hablar del que era el UX Writing. Yo al menos no sé el concepto, los otros ponentes cuando lo empezamos a oír, pero yo creo que es cosa de 2 o 3 años, no mucho más allá. Recuerdo que en esta agencia de branding escribí este tipo de contenido mucho más orientado a producto, a marketing, a generar conversión, ¿no? Algo que no es UX Writing estrictamente. Y a partir de ahí salió otra oferta para ir directamente a trabajar en una consultora IT que empezaba a tener un departamento pequeño de diseño de experiencias de usuario, y tuve la suerte también ahí que el director creativo estaba más loco que yo. Y alguien que le decías en una presentación que era importante que tener una persona en el equipo que se dedicara a contenidos, estás loco, es una consultora IT, hay 150 desarrolladores y somos 4 diseñadores, o sea que no sabíamos por dónde tirar, ¿no? Me hicieron un contrato temporal de 3 meses a ver qué pasaba. La suerte es que llevo 3 años y medio, o sea que algo ha funcionado, ¿no? Trabajando en UX Writing, repetiré ciertas cosas que se han dicho, ¿no? Yo creo que la suerte de los que estamos aquí, o la suerte de los que trabajan en UX o en diseño, es que es como una época de renacimiento del UX, ¿no? Las compañías por fin se han dado cuenta que necesitan generar experiencias para el usuario, no solo vender producto. Es decir, que al final sí que hay match en ciertas cosas de esas, pero yo creo que la gente que nos dedicábamos a contenidos hemos tenido esta suerte, ¿no? Que hemos entrado en esta ola, que no sabemos hasta cuándo durará, esperemos que mucho tiempo, pero que la realidad es que antes esta figura o esta necesidad no se percibía, ¿no? Entonces, esta pequeña diferencia entre vender producto... He hecho design thinking antes. Esta pequeña diferencia entre escribir para productos o escribir contenidos accionables o contenidos usables, no es una palabra que se utiliza mucho, pues es una cosa con la que tenía que convivir, ¿no? Y me decían, no, tienes que crear contenido para marcas, tienes que crear contenido para que el usuario, o user friendly, o tal, y decía, no, yo utilizaba siempre una máxima que decía, el diseño con ausencia de contenido es solo decoración. O sea que a partir de ahí me gané la confianza de la gente y empecé a explicarles que siempre era necesaria una revisión pequeña en los proyectos. En algunos casos los proyectos no me contemplaban. Imaginé a los 150 developers en mi compañía, ¿cómo van a creer a un chico de contenidos? No lo hacían. Decía, pues te cojo horas de otro proyecto y yo lo acabo de hacer sin problema porque creo que puede haber aquí ciertas diferencias que podemos utilizar en el proyecto. Aquí lo engancho un poco con uno de los casos de éxito, ¿no? Curiosamente, un cliente internacional, una super compañía de análisis de sangre, que tenían maquinaria para detectar si un animalito tenía una me sale en catalán, una enfermedad.
el aparato que conectaba con el móvil era un desastre. Un desastre. O sea, el onboarding para que la gente supiera cómo conectar una app a este aparato era desastroso. Y decidimos, pues vamos, te vamos a dar una jornada para que rehagas estos contenidos, ¿no? Ahora lo miro y era desastroso igualmente, ¿eh? Pero 2 años y medio atrás, esto generó como subidón en la carrera. Digo, ahora es mi momento. Le dijo a mi madre, soy UX Writer, tampoco me entendió. Sigue sin entenderme. Informático no me ha dicho nunca, pero no lo descartemos. Y a partir de ahí, combinándolo con otro tipo de contenidos, ahí creo que con Elena, que también es una tarea más de agencia, ¿no? O más cercana a no estar a clientes, sino estar con multitasking, ¿no? Es algo que también ayuda, pero muchas veces también confunde. Al menos a mí me pasa, ¿no? De intentar tener como indicadores de calidad cosas que son estrictamente relacionadas con marketing, cuando en realidad lo que tenemos que medir es la usabilidad. Y ahí es donde entramos con los tests. Y como decía Elena también, si es un día de fiesta o algo que pasa cada X tiempo, te dejan hacer un workshop, te dejan hacer co-creaciones, montar todo el journey con story frames, que ahí creo que los que quieran dedicarse a eso, por favor, potenciad los story frames en vuestras empresas. La manera de definir las experiencias a través de las historias es básica. O sea, las marcas necesitan historias, los usuarios necesitan historias. Por favor, es una cosa importante en el inicio del proceso. Después ya nos dedicaremos a hacer el contenido accionable o todo lo que sea necesario. Siguiente. 2. Vale. Se han dicho cosas. Clear, concise and useful. Esto Mario lo dijo en un meetup que lo hizo repetir a la gente. Espero que hoy lo hagas repetir a la gente. Vale. Es como un lema, ¿vale? Tienes que repetir conmigo. Clear, concise and useful. Venga, todos. Clear, concise and useful. No. Again, sí. Venga, 1, 2, 3. Necesitaban contenido accionable. Vale, pues nada, creo que he perdido los 2 minutos con esta chorrada. Tips para vosotros. Ser pacientes. Primer tip. Luchar. Intentadlo. Fuera de horas. Ya sé, no vais a cobrar un duro, pero al final a lo mejor llega la recompensa. Ser multitasking. Yo a día de hoy no puedo dedicarme 100% a un proyecto de UX Writing. Si hay alguien aquí, felicidades. Cambia tu firma de email. Esto es importante. Yo he tenido 7 firmas en los últimos 3 años. Por lo tanto, es interesante. Leer y leer, pero no leer libros, como decía, como El Club de los Poetas Muertos, sino leer webs, leer páginas, leer mails, leer todo tipo de contenidos digitales. Cómo os habla un bot. Indignaros cuando un bot os habla y no lo entendéis. A mí me pasa. Y finalmente, si todavía os quedan ganas como a mí, que lo hago mucho, es hablar con mi madre. Gracias. Gracias, Marc. Bueno, hemos escuchado historias, nos hemos reído un poco, nos han explicado tips. Ellos ya han hablado. Ahora queremos escucharlos y escucharlos a vosotros y vosotras. Así que aprovechad, tenéis 4 personas que son súper buenas y súper inteligentes y saben lo que están hablando. ¿Quién tiene la primera pregunta? Venga, va. Ahí está. Vamos para acá. Hola, soy Laura. Hola, Laura. Hola a todos. Sí, sobre como su labor combinada, por ejemplo, con los Search Engine Optimization, gente, ¿trabajan en conjunto o más bien son como archienemigos? ¿O se llevan bien? ¿O cómo es el trabajo que tienen que hacer con este tipo de perfil
o si más bien no se topan. Venga. Hola, ¿qué tal? Bueno, el tema de SEO, bueno, al menos para nosotras son como nuestros primos hermanos. Es gente muy guay, gente que admiramos mucho, además. Hay pocos buenos y están muy buscados, son rollo unicornios, porque a veces, o sea, un tío de SEO que no te pase una lista, nos ha pasado en un proyecto de poco de... Sí, aquí está el informe de SEO, 100 palabras, y es, ¿en serio? O sea, esto es... Entonces, es guay cuando hay un SEO bueno y te dice, te tienes que centrar en esta palabra. Y creemos y esperamos que la persona de SEO sepa de usuarios, que sí, no eres muy buena en SEO tampoco, pero bueno, en principio es como ir de la mano. La persona de SEO te debería dar recomendaciones de la palabra que realmente usan tus usuarios, porque si no, no rankea, obviamente, y del interés general, el trend que hay en el mercado. Entonces, claro, si no hay esta parte, porque pues, el proyecto no lo requiere o no hay presupuesto, suele ser esto, pues te buscas un poco la vida y te pones un poco el sombrero de SEO cutremente. También es verdad que no todos los proyectos no van a SEO, o sea, a veces depende, ¿no?, el tipo de compañía, y eso es mi experiencia. Yo diría, solo por complementar un poco, que al SEO úsalo y tíralo, quiero decir. Aprovechate de lo que te diga. Cuidado. Estas son las palabras que usan tus usuarios, pero no fuerces el contenido a que incluya esas palabras. Quiero decir, si estás haciendo una interfaz conversacional o para guiar al usuario, dedícate solo en ayudarle y guiarlo. Oye, si incluyen las palabras, genial, pero si no son palabras 100% SEO, no pasa nada. Exacto, como no, yo que sé, imagínate un software, usas, el nivel de ranking que necesitas es nulo, quiero decir. Exacto. Sí que hay un poco de... Aquí hay dudas, yo tengo dudas, porque a veces sí que nos ha tocado hacer SEO a nosotros también a veces. Y es como el demonio y el ángel, que tienes a un lado que dice, no, este contenido para que posicione, el otro no, pero esto no es usable. Entonces aquí sí que nos genera un poco de drama. Exacto. Y el tema es que el otro día leía un artículo que decía que la usabilidad a veces empezaba en Google. Y es cierto. Pero ¿qué pasa? Que el SEO es una cosa que se puede pervertir. Y la usabilidad no debería. No debería. Yo cuando empecé, me acuerdo en Multiplican, hay gente que ha estado trabajando ahí, por aquí, bueno, me acuerdo antes, de hecho, en una agencia previa a Multiplica, o sea, os hablo de hace bastantes años, tipo 2003 o así, clientes nuestros ponían palabras en blanco en páginas para rankear y funcionaba. O sea, y estábamos en ese punto y era en plan, uy, sí, tú pon palabras aquí y ya verás cómo apareces. Y funcionaba. Pero ahora ya no estamos aquí, o sea, realmente si una palabra rankea es porque la gente la usa y entonces debería ser usable. Pero hay páginas, o sea, un proceso no te tiene que rankear en Google porque es que no quiero que me indexen ni tan solo, ¿no? Pero una landing, pues sí, pues esto. Claro, Laura. Siguiente pregunta. A ver, por acá y luego por acá. Espera, que tengo que correr. Hola. Bueno, yo soy David. Solo quería hacer un apunte a tu pregunta. La verdad que me parece una pregunta súper interesante. Yo creo que Google nos lo ha dicho ya todos estos últimos 2 años con los cambios de algoritmo que ha hecho, que para él el rankear por una palabra en una página, esto ya no vale. Que lo que quiere es experiencia de usuario pura y dura. Quiere que cuando el usuario entre en un resultado, encuentre lo que busca, no salga y entre en otro, con lo cual el contenido es fundamental en ese aspecto. Por lo tanto, creo que hoy en día UX y SEO tienen que ir totalmente de la mano. Es más, valores como CTR, los títulos que aparecen en el search,
te puntúan más, casi, que cualquier otra cosa. Si os fijáis, Google ya no da una posición fija, va cambiando constantemente, por lo tanto, el CTR a la hora de clicar depende totalmente de ese texto que habéis escrito. Si no clican en mi texto, de nada me sirve que esté muy bien posicionado porque dentro de una semana voy a estar 8 posiciones más abajo. Así que creo que cualquier SEO, que es lo que has dicho, en realidad que sea bueno o que esté actualizado, técnicas de ese estilo ya no las usa desde hace años, pero sí que tiene que centrarse mucho en la experiencia de usuario y apostar por un contenido que de verdad responda a la pregunta de ese usuario o a la necesidad de ese usuario. Y ya está, solo quería añadir esto. ¿Y la pregunta? ¿Quién vaya? Hola. Bueno, yo soy copy creativo, lo que pasa es que desde hace un par de años sí que es verdad que por alguna razón ha habido movimientos en la empresa y me empiezo a identificar más como UX Writer en muchos puntos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo convive con vosotros y qué puntos de unión y de fricción existen con los conceptos creativos? O sea, en el momento que un UX Writer empieza a trabajar una interfaz, empieza a trabajar cualquier soporte, ¿dónde están los puntos de unión, lo que mola del concepto creativo, y dónde están las asperezas? Porque existen las dos cosas, ¿no? Y, bueno, a ver qué opinas. Bueno, en mi caso, yo sí que empecé haciendo una parte más creativa también, ¿no? Al final yo creo que todos hemos pasado por esa parte y creo que no hay que perderla y no hay que perder esa parte, ¿no? de creatividad, y al final la experiencia de usuario no se tiene que perder eso, porque si no acaba siendo muy banal. Necesitas una parte de creación y de creatividad que nunca tienes que perder. Pero al uso copy creativo, pues depende, ¿no? Depende qué landing, depende qué proyecto y depende mucho. O sea, hay proyectos en los que tienen cero creatividad a nivel copy y otros en los que hay bastante. En mi caso sí que trabajo mucho con el equipo de copy, de fashion copy, entonces sí que esa parte más creativa y más me empapo mucho, ¿no? de esa parte, entonces bueno, creo que depende mucho del proyecto, pero que no tenemos que perder esa parte, ¿no? Que al final no se ha hecho y creo que la parte de UX siempre tiene que tener esa parte o es muy aburrido. Bueno, yo diría también, bueno, enhorabuena por pasarte al lado oscuro. Ven con nosotros. Creo que, bueno, los puntos de unión, es que en el fondo todo es, yo soy muy pesada con esto, pero todo se parte del usuario, entonces seas muy creativo o no, el usuario debería ser siempre el centro, entonces, o porque te toca hacer una landing mega creativa, un tagline o así, o el botón de acceder que es súper aburrido. Creo que choca cuando un copy tiene mucho ego y quiere ser muy creativo, porque a veces yo he visto botones en plan, no lo entiendo, o sea, ¿sabes? Empieza a soñar y es como, pero esto es acceder, ¿sabes? O sea, o cosas como mucho más de vueltas, entonces ahí deja de ser usable por ser creativo, bueno, no, entonces hay que entenderse y esto pasa por encima de todo, ¿no? Creo que el usuario, o sea, antes, hace unos años o así, como 10 años, se hablaba mucho de cómo pasar del texto escrito a pantalla y nos centrábamos mucho en esto y esto ya lo hemos dejado atrás y ahora el usuario quiero pensar que es mucho más inteligente, o sea, bueno, hay gente que no, pero no, pero en general, ¿sabes? Entonces, la creatividad, pero la usabilidad para mí siempre va antes que nada, y luego ya si puedes ser creativo porque te lo permite, el usuario te va a entender y es listo y puedes, es como el botón lo quiero. Hay webs que no te lo come esto y en cambio hay otras que muy bien, ya, es un gran debate. Y nada, eso es. No, y si la pregunta también es un poco si tienes miedo a perder esa creatividad del día a día, no, porque te necesitarás mucha para construirte cosas cortos en cosas muy concretas, o sea que por esa parte tranquilo. Y dos, cuando puedas usarla también será más gratificante. Yo leí el otro día, bueno, hace un par de meses en un mail de Globo, que hacía una campaña entre Durex y Globo, y el CTA era quiero marcha. Pues pienso, hostia, pues aquí sí, ¿sabes? En plan, habrá veces que digas, hostia, pues qué bien, aquí toque creatividad, pero aquí te puedes permitir, pero el 90% de veces tienes que ser claro, sobre todo.
soy Rubén, tengo la suerte... Hola, Rubén. Hola a todos. Tengo la suerte de estar aquí con esta gente en el grupo de Slack y os invito, bueno, es la Wikipedia de lo que están explicando, de UX Writing. Y bueno, en segundo lugar quería daros la enhorabuena por esta charla, que ha sido muy amena, divertida y necesaria. Porque User Experience va más allá de las pantallas, ¿no? Lo que hay dentro. El usuario busca contenido y no nos olvidemos de eso. Vale, yo tengo una pregunta. Os haré preguntas a todos, pero se la voy a hacer al periodista. ¿Qué es eso de Story Frames? Story Frames... Ponlo en Google. Como trabajo de los Story Frames es al principio de un proyecto en el que necesitamos montar un journey de un producto o un servicio, en vez de utilizar un journey clásico, montarlo como si fuera un guión de cine prácticamente. Y si hay algún ilustrador, que normalmente en los equipos de UX UI hay, se encarga de montar la historia sobre ese producto, sobre ese journey. Esto ayuda mucho a nivel interno de construir la historia del servicio del producto para después cuando entra el copy o el UX Writer pueda explicarlo muy bien a su cliente, a los usuarios, etc. Dropbox lo utiliza bastante. Hay dos tipos de story frames, ¿no? Hay uno que es directamente story frame de copy, que es escribir como un statement y a partir del statement construir la web. Pero hay otros mucho más vinculados a research, que puedes escribir ahí al máximo detalle el usuario que va a entrar en esta web o utilizar este producto. Nosotros lo utilizamos sobre todo en principios de proyecto, en la fase de cuando estamos alineando conceptos, en las fases de co-creación, y lo utilizamos en ese instante. Hola, yo quería preguntar, al hilo de lo que ha comentado Sara al principio, perdona que se me fue, lo que ha comentado Sara al principio del... Hola, mejor. Ahora ya se me ha pasado hasta la voz. Vale, nada, quería comentar al hilo de lo que ha dicho Sara al principio, que ha hablado del proceso, ¿no? De la importancia de trabajar con el UX Designer. Me gustaría saber también cómo es la experiencia o cómo han sido experiencias que hayáis tenido vosotros con este binomio y también con el resto del equipo de diseño, si trabajáis con otros perfiles o de disciplinas de UX. Es que el mío, evidentemente, sabe cómo ha sido porque es de mi equipo. Pero la contesto y os digo, ¿no? Fue poco a poco, como he dicho, fue poco a poco y fue gracias a caer en el equipo en el que caí. Y al final fue de una manera natural y sin saberlo vimos cómo todos los proyectos tenían mucho más sentido, pero al final lo iban viendo hasta los desarrolladores, ¿no? Que esa unión entre y un equipo multidisciplinar, y cuando nos juntamos somos mucho más potentes. Al final una idea, y en el copy también, o sea, una idea se hace con varias cabezas y es mucho más potente que si la hago yo sola. El copy, la experiencia, si yo no entiendo esa funcionalidad, es que es imposible que haga el contenido. Entonces es súper importante y creo que ahí es cuando me enamoré un poco de esta parte de UX Writer, ¿no? O de la parte más digital y todo esto, por entender un poco al usuario y querer entenderlo desde el principio y entenderlo y crear juntos esas funcionalidades y ese abrir, cerrar. También lo decía Sergio, si no sabes de dónde vienes y a dónde vas, es imposible. Entonces, bueno, sin saberlo al final, porque vimos que tenía mucho más valor y vimos que daba mejores resultados y que tenía mucha más importancia, igual que el desarrollador, si el desarrollador lo entiende y está contigo desde el principio, desde el minuto 1, va a salir mejor. O sea, ese proceso nosotros lo defendemos y vamos a por ello. Es duro
porque es duro y nos seguirá llegando wireframe con huecos en blanco y llénalo, ¿no? Pero bueno, hay que luchar por eso y hay que ir preguntando y decir, ¿qué pasa? ¿Esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal, y entenderlo y estar ahí y empaparte mucho para conseguir eso. El otro día leía un ejemplo muy gráfico que decía, hacer esto a la vieja usanza es como hacer primero un paquete de regalo, todo bonito, todo lleno de colorines y precioso, y luego pensar qué meter dentro. Es completamente absurdo, o sea, piensa primero cuál es el contenido, literalmente, y luego ponlo en el wireframe, si no es que no tiene sentido. Yo también añadiría, bueno, nosotras solemos trabajar bastante de la mano. Muchas veces hay la típica discusión contenido-diseño, que va antes. Idealmente emerge junto. Creo que también hay un concepto de diseño que ahora está muy de moda, que es de los design systems, que yo creo que esto está jugando un papel importante en la vida del content, porque ya no hay tanto que diseñar, o sea, no es que no haya tanto que diseñar, pero que ya hay unas cajitas hechas y sistemas de componentes, entonces aquí quien va a mandar sí o sí va a ser el content, ¿no? Entonces creo que a nivel de diseño, por recursos, por cómo está el mercado, vamos hacia aquí, y entonces cada vez por eso creo que el contenido está tomando tanta importancia, ¿no? Porque será el content quien decidirá, hostia, pues cojo este elemento, cojo este otro y lo adapto a mi contenido. Bueno, en base a lo que decía, es que me gusta el concepto de diseñador de contenidos. Es que hacemos eso, y es un poco lo que estaba diciendo Elena. Hola. Ahora que hablabais de esto del contenido y lo que ha dicho Elena sobre los diseñadores y el diseño, me viene a la cabeza cuando tú, Sara, hablabas de la barra de navegación en mobile, ¿no? O con una tabla. Hay veces que, claro, contenido para mí, pienso en iconos. Entonces, en los iconos, el diseño. Quizá también tenéis, no sé, me vais a contar vosotras, si hay fricciones sobre el contenido que es un icono que puede ser totalmente, puede tener una relación semántica perfecta con lo que hay detrás, ¿no? Y si hay que tener el icono aislado, porque se entiende perfectamente, una barra de navegación con solo iconos, o hay que poner texto, ¿no? Y si pones texto, realmente refuerza el icono se refuerza con el texto. ¿Estos problemas los habéis tenido? ¿O es algo que, como dice Elena ahora, cogemos el componente que nos sirve y ya, No, a ver, yo creo que depende de el producto que sea y el target que tengas. Target súper avanzado porque es muy especializado y tiene iconos muy evidentes, pues no hará tanto falta. Más generalista vayas, más gente te encontrarás que no lo sabe y pondrán. Y bueno, por la experiencia que decía Sara, ¿no? Suele funcionar. De hecho, yo sé un test que se ha hecho hace poco, y sé que tú también, nos conocemos, donde funciona más el de esto. También gente del sector estamos muy viciados, o sea, ¿puesto icono? Claro que esto quiere decir configuración, es una rueda, ¿no? Pero mucha gente no lo sabe, y bueno, eso. Volviendo un poco también al tema de defender al usuario, aquí tenemos una ventaja nosotros, y es que si queremos ser accesibles, por ejemplo, para una persona invidente que quiere leerlo en nuestra web, el icono lo va a entender, eso seguro. Claro, puedes poner el tag, pero seguro, si te has olvidado de poner el texto en el icono, el tag que te digo yo que no estará. Ojalá sí, pero quiero decir que sí. Y sobre todo, esto nos lleva un poco a la idea de decir, ya no por pensar en ellos, que es muy importante, sino porque eso sí, la rueda creo que la entendemos todos, pero un símbolo de una bolita con un cuerpecito, ¿esto qué es? ¿Esto voy a mi cuenta? ¿Voy a mi perfil? Es muy evidente normalmente, pero siempre habrá gente que dude. Ante la duda, testeando también. Si todos lo entienden, pues oye, excelente. Eso iba a decir yo, ¿no? De testear AB. Aquí AB, que la B responde a tu pregunta, ¿no? Y es lo que nos pasó a nosotros. Estaba mi compañero, el visual. Pero es que queda más limpio. Digo, ya bueno, pero tú ponlo.
Y entonces llegó la de analítica. Venga, que hacemos una B. Y ahí está. Al final incrementó y los accesos... Bueno, y no quiere decir que en todas partes haya que poner contenido, que soy la primera que a lo mejor estamos haciendo algo. Vale, aquí un título, aquí un subtítulo y aquí la explicación. A ver, que no hace falta tampoco, ¿no? Pasarnos, que no es eso. Es que probemos. En estos casos es más probar y ver, porque es lo que ha dicho Elena, estamos súper viciados. Nosotros trabajamos en online, entonces sabemos que 3 rayitas es menú en mobile, pero no todo el mundo sabe eso, o sea, no lo demos por hecho, damos por hecho muchas cosas y pensamos que el corazón es favoritos, y si no una estrella, o no, por eso, porque a lo mejor es que él usa una página web donde siempre tienen estrellas, o es que es muy de que no usa la web, ¿sabes? Que se ha metido porque se la han pasado y tal. Bueno, no demos cosas por hecho y creo que en una vez siempre vamos a tener resultados con los que puedes decir. Sí, o sea, si puedes testear, testea, obviamente. Si no puedes testear por recursos o por lo que sea, yo apostaría en un producto nuevo, empezar con el contenido y ver cómo funciona. Y ahí sí que puedes obtener métricas o valorar si funciona o no. Y me acuerdo cuando has hecho la pregunta, si encontráis, hay no sé si lo habéis visto, hay un gráfico, bueno, una infografía de las etiquetas de ropa, que la iconografía que explica cómo lavarla, esto es la gente de Mango, es que es impensable que el usuario lo pueda entender. Y hay una broma con un microcopy debajo de cada una, que es espectacular, que es lo que podría llegar a entender el usuario si viera esta iconografía, ¿no? Entonces, nada, testea si puedes. Técnicamente nos queda tiempo para una pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Hacemos más preguntas? Os pregunto. ¿Sí? ¿Sí? Quiero decir, hay pizza y hay cosas, hay hambre. O sea, a ver, manos arriba. ¿Quién quiere que sigamos un poquito más con preguntas? Venga. Lo siento, no os pregunté a vosotros. Bueno, entonces por aquí estaba. ¿10 minutos más? ¿Sí? Vale. Hola, 2 preguntas rápidas. Yo soy copy creativo también y también trabajo en experiencia de usuario y descubrir el concepto UX Writing es como, ya lo puedo nombrar de alguna manera, porque antes es trabajo en experiencia de usuario, ya, y eso queda mal, pero trabajo en experiencia de usuario y escribir, pues queda guay. Mis preguntas son, formación, sean cursos o sea un poco más de peso, ¿cuál recomendáis? He estado mirando experiencia de usuario del micro. UX, formación que sea de más entidad que cursos online, que ya he visto que existen. He visto UX Writer Collective, si tenéis referencias sobre esta, es la que veo como más interesante. Y segundo, si hay algún sitio, secta, web secreta o algo, donde hayan publicaciones de ofertas de UX Writer, porque lo que encuentras es copy. Y sí, pones UX Writer en LinkedIn Jobs y te salen en el extranjero muchísimas, pero aquí pues creo que es una buena manera de posicionarse ahora porque está surgiendo el concepto, pero si hay algún grupo secreto en el que me pueda unir, donde puedan salir de UX Writer. Hizo trampa, hizo 2 preguntas, le contesto la segunda. ¿Hablas conmigo y yo te digo dónde hay. También hay un newsletter de Gordon McRae que cada viernes manda, pero cosas más locales, habla con nosotros y te decimos cómo. Bueno, tema curso, yo hago un curso muy guay en el ISABA sobre esto. Vengo hoy también a hablar de mi libro, no. Pero sí, bueno, mi primera, antes de liarte a un curso y tal, igual, y mira que yo doy curso, o sea, si no... Pero si te metes en el Slack este de UX Writers, que somos gente maja, hay un montón de recursos, pero en plan, no te lo acabas. Yo, de hecho, en Duit tenemos, cada semana hay un artículo que hay que leer, entonces lo comentamos en nuestra weekly y vamos haciendo así. Porque es que además son como en inglés, densotes, ¿sabes? Que te lo tienes... Y ya solo eso de, si te lees todo lo que hay en el canal de Slack, te has hecho un máster. La verdad es que sí, mola tener un poco de formación. A mí me han hablado muy bien de UX Hack también, que está por aquí en Barcelona.
mola tener un poco de formación porque un UX Writer con formación reglada ahora no hay tanto aún, o sea, te da como algo competitivo, pero vamos, nosotras por ejemplo somos una agencia solo de UX Writer y nos dedicamos exclusivamente a esto y ya si sabes, o sea, vienes y me cuentas, o sea, no me hace falta la formación, ¿sabes? Hola, yo soy Ana y trabajo también en Mango, pero en otro equipo. Hola, Ana. Hola. Y tengo una pregunta referente a un tema que me pasa mucho y es mi conexión con lo que hago, con mis compañeras las diseñadoras y que luego cuando lo paso a los programadores y los textos, traducciones y es un lío porque al final nos vemos que muchas de las cosas que hemos diseñado no están en lo que ellos han creado y luego a la hora de traducir, no sé, es un follón. No sé si tenéis algún consejo, herramienta, secreta también. Secretas y no tan secretas, pero claro. Hay una crack de la localización aquí, Patricia, te lo podrá decir mejor, pero es bastante crack. Me ha tocado, licenciada, lo siento. Me tocó. A ver, bueno, yo diría que la localización es otra pata también dentro del UX Writing, porque por un lado vosotros trabajáis en un idioma, pero por ejemplo la web de Mango, ¿en cuántos idiomas está? ¿Cuántos? 24. Entonces, crear experiencias en un idioma es complicado, pero ya cuando lo multiplicas por 24 ya se te va la olla. Exacto, que es encima de derecha e izquierda, entonces los desarrolladores te quieren matar porque, claro, es que es muy complicado. Y aparte, como no hablan otros idiomas, para ellos todo lo que no sea español es como, muy, muy difícil. Entonces, para contestar a tu pregunta, necesitas evangelizadores que hablen con los desarrolladores y les expliquen. Y con ejemplos, a los diseñadores también, porque muchas veces también los diseñadores se quieren meter en el terreno del copy y dicen, no, pero esto queda mejor. Y es como, vale, pero primero, no eres nativo, segundo, no eres copy, respetémonos. Entonces, por un lado, el área de copy también empezar a posicionarnos, ¿no? Un poco el terreno y también teniendo en cuenta también toda la parte de traducciones, ver cómo que esos, cuando el copy está bien creado desde el principio, luego evitas errores a la hora de traducir a más idiomas. Gracias por el featuring. Me queda para dos. Allá una y la última, ¿quién va a ser? Para ir por aquí, vale, aquí y acá. Venga. Bueno, hola, soy Pilar. Yo trabajo aquí en Trovit, así que también me iba a hablar de mi libro. No. La cosa es que una de las cosas con las que me encuentro, bueno, hago de copy, también hago marketing y últimamente hago bastante de UX Writing. Entonces, uno de los problemas con los que me encuentro es que no sabemos muy bien cómo, en qué momento del proceso se incorpora el UX Writing. Entonces, en qué momento, por ejemplo, de planear el diseño y todo esto, tenemos que como meter ahí la pata y decir ¡hala! Entonces yo veo que voy probando a ver cómo es mejor, porque al final pues intentamos hacer que todos los procesos sean pues lo más eficientes posible. Y nada, pues justo además hablaste un poco antes de esto, entonces quería preguntar. ¿Consejos? Bueno, yo te diría que lo antes posible, o sea, en cuanto, no sé cómo lo hacéis, ¿no? Pero en cuanto lo sepa el diseñador UX, tienes que saberlo tú también. O sea, o estáis desde ese momento en el que os dicen, oye, pasa esto, y te lo dicen a ti también para entender y para saber y empezar tú a buscar también y empezar a hacer el benchmark tú también y con él empezar a entender todo o no. Nosotros, por lo menos yo lo he visto en un montón de proyectos cuando no he estado desde el principio, cuando no se ha estado en un, oye, pues este equipo va a empezar a hacer esto, tal. Cuando no estás ahí te pierdes un montón y el proceso se desvirtúa mogollón. Entonces, cuanto antes puedas entrar, mejor va a ser, mejor resultado vas a tener seguro. Cuanto más puedas estar en todas las dinámicas de equipo, en todo lo que hagáis, ¿no? En retroentrant.
planning, en todo lo que sea para ir entendiendo a por lo que vamos y qué vamos a hacer, mucho mejor. Y luego el proceso de diseño ya creo que es algo más, depende con el diseñador que estés trabajando, ¿no? Pero creo que sí o sí lo habéis tenido que dibujar juntos. O sea, que no... a mí cuando me la han pasado ya con, oye, pues esta pantalla te lleva aquí, está aquí, es que luego les cambio todo. Pues no, esta no va ahí. Y es así, pero es que es imposible, si no es imposible, y va a salir mucho peor. O sea, hay que cogerse los rotuladores, la pizarra y decir, venga, ¿qué nos han...? Estos son los objetivos, esto es tal, esto es lo que nos piden, esta es la necesidad y tenemos esto, ¿no? De otros test que hemos hecho, tenemos este feedback del cliente y tal. Vale, pues a ver, ¿cómo lo hacemos? Esto es... y empezar a pintar juntos. O haces esto o, por lo menos en mi caso, ha sido así. Bueno, yo creo que cualquier fase de creación de algo, pues es ideación, ¿no? Conceptualización, ejecución. Entonces, la ideación tienes que estar sí o sí, porque si no, no te enteras, como yo decía. Sí que es verdad que si hay cosas muy estándar, en plan, una landing, que llevamos hechas 40 landings, te pueden pasar el wireframe y tampoco, para mí no es un drama, pero sí que al menos en la ideación, o sea, si se ha investigado sobre el usuario, qué palabras quiere usar, cómo lo dice, qué quiere, cuál es el problema, esto sí, porque es que si no, no es imposible. Es que sí, yo más de producto nuevo, cuando hay un servicio, producto nuevo, tienes que estar desde el principio para entenderlo. Ahora, cuando es algo que ya está más de... Es que si no, sí. También depende mucho de cuántos seáis en el equipo. Nosotras tenemos problemas por eso, ¿no? Es como, uy, ¿cuántos diseñadores, cuántas pocas writers somos? Pero bueno, poco a poco nos vamos dividiendo. Bien. Bueno, la última pregunta por acá. Hola, yo soy Rocío. Bueno, quería hacer una pregunta. Bueno, como estabais diciendo, al final pensáis para el usuario y para cómo consume el contenido. Yo quería saber si el tema de que ahora, bueno, ya desde hace un tiempo, exista la omnicanalidad y exista el consumir el contenido desde distintos dispositivos y tal, os supuso un reto, porque entiendo que el contenido... Bueno, no sé si esta mentalidad se va a consumir a través de un dispositivo móvil y el usuario puede estar en el metro, puede estar en casa en el sofá o puede estar yo qué sé, caminando por la calle y le va a atropellar un coche porque está mirando el móvil. Si esto lo tenéis realmente integrado en vuestro proceso de ideación, de creación y tal del copy desde el principio o dedicáis, es un proceso aparte al que le dedicáis su tiempo, o adaptáis, digamos, porque esto a veces se ve mucho, ¿no? Que ya sea a nivel de copy o incluso de webs, tú te metes en una página web, luego la quieres ver en el móvil y es un desastre completo y claro, ahí la usabilidad para mí se pierde, ¿no? Y más cuando al final la gente que consume por ejemplo, yo qué sé, cuanto más digital es, normalmente el perfil que lo consume es gente, pues digamos, más joven, ¿no? Aunque esto ya está cambiando y las yayas también lo hacen, pero bueno, es como, mi pregunta ¿es algo que tenéis en mente desde el principio como un proceso aparte o adaptáis el contenido de desktop a mobile o viceversa o qué hacéis? Me quedo aquí por si tiene que repetir. ¿No? Sí. Bueno, por mi parte lo ideal es estar lo que comentaban ahora, estar desde el principio y pensar, si tienes la suerte de estar con el equipo de UX desde el principio con contenidos, saber todo el journey del producto, del servicio, para saber en qué contexto, ¿no?, se va a utilizar este producto o servicio y a partir de ahí crear el contenido. Yo creo que todavía no está muy superado a nivel de diseñadores, creo, al menos en los casos que últimamente yo he visto, que siempre se está pensando, ¿no?, cuando se diseña una web, versión desktop y versión mobile. En algunos casos sí que yo he tenido que hacer contenido para smartwatch,
que eso ya es otro tema, pero la realidad o lo ideal es entrar en este momento y saber, vale, este usuario utilizará esta aplicación a las 9 de la mañana en el metro con su móvil, trabajo para que lo entienda en este contexto. La realidad siempre es que entramos tarde en el proceso, al menos en mi caso. Muchas veces entramos tarde y hacemos retoques para que esto pueda mejorar un poco. Y si hay un evolutivo, entonces sí que intentamos introducirlo. Y hablando un poco del tema que decías sobre mobile, que al final es mobile first, no sé en vuestro caso, vuestra web cuánto será, pero en nuestro, por ejemplo, el 70% de los usuarios accede desde el móvil. Entonces es absurdo que diseñemos también en esto para luego pasarlo a móvil, si 2/3 de tus usuarios van a ver el móvil siempre. Y al final es como lo que decíamos antes, si no pensamos en el contenido primero, el móvil también es un contenido a nivel de... O sea, si no piensas en el formato que tiene un móvil, luego lo vas a embutir, quiere decir, no tendrá sentido todo lo que has pensado. Bueno, a mí me encanta tu pregunta porque estoy muy obsesionada con este tema, el tema de transformación digital y qué ha pasado y todo esto. De hecho, en las clases, la primera unidad que siempre doy es cómo hemos pasado a esta segunda oralidad, que creo que tú, Mario, también hablas de esto. Que ya no estamos o sea, de papel a pantalla, sino vamos ya un paso más allá y hablamos de no fricción, o sea, lo de mobile first, en el fondo ya es algo que lo estamos dejando atrás, ¿no? Se trata de no fricción porque es que ya no solo es desktop móvil, sino físico, no físico, y en fashion, bueno, el probador que hizo Mango, ¿no? En el otro mobile, o sea, es que ya la línea ya ni de voy a una tienda, me lo pruebo, lo compro por el móvil y luego miro qué pasa con mi pedido en desktop. Es que, y esto es lo que pasa, ¿no? Entonces la ubicuidad de este contenido, de hecho cuando yo hablaba del tema de Content Strategy, es un poco en lo que nos gusta centrarnos, en hacer el Customer Journey y todo esto, pero entender en qué canales va a estar. Hay marcas que esto lo hacen muy bien, que hasta, por ejemplo, Apple, y siempre lo pongo de ejemplo y sé que es como, claro, es Apple, pero vas a una tienda Apple y te habla, o sea, tienes como la misma experiencia casi que cuando abras un ordenador, o sea, saben, ¿no? Este rollo. De hecho, pues las bolsas de una tienda deberían darte la misma experiencia que los textos de una web. El mismo voice and tone debería ser siempre el mismo. Esto lo intentamos pensar buenamente, pero claro, a veces se puede, a veces no. Pero sí, la no fricción creo que es la clave. Nunca se sabe. Bueno, antes de terminar, un poco como dicen en Apple, one more thing, ¿no? Muchas gracias. Y les presento aquí a Blanca y a Pilar, que van a ser nuestro próximo meetup el 10 de abril. Entonces, si estáis apuntados en el grupo de meetup, recibiréis la información. Si no, estáis tardando. También está el Twitter. Y también Blanca, siempre que lo diga, pero tiene de los pocos blogs de UX Writing en castellano. ¿Cuál es el...? La UX escritora. Así que muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, a vosotras. Muchas gracias a todos. Mira, a comer y a beber y a Y coger pizzas o lo que queráis. Hay algunas opciones vegetarianas, así que si hay alguien que es vegetariano, intente llegar a ellas antes que el resto. Hombre, claro.